Buenos días o buenas tardes. Gracias a Juancho, a Podemos, a todos ustedes por escucharnos. Y en estos 7 minutos voy a ir al grano. Lo mío es el tema de Doñana. Y voy a ir a pedir, a suplicar o a rogar, lo que queráis. Hombre, evidentemente al Grupo Podemos, para que se aprovechen las instituciones, que es el Congreso de los Diputados, y se adopten una serie de medidas. La calle ya las estamos ejerciendo nosotros. La prensa, cuando nos escuchan, también. Ahora le corresponde a ellos la acción institucional. La jurídica también la estamos emprendiendo nosotros. Y vengo a hablar de Doñana y verás, Doñana es un tema que está recurrente, protegido en el papel, pero desprotegido en la realidad. Y está perdiendo prestigio. Y yo pongo un ejemplo. Estamos en Madrid, el Museo del Prado. Si cualquiera le hacemos una pintada con zanahoria y demás, somos terroristas, nos meten en la cárcel. Sin embargo, en Doñana todos los días hay 40.000 agresiones y no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Y me voy a centrar en los temas que pido y que suplico. Doñana necesita de una renaturalización urgente. El franquismo cogió y hizo una reconversión en las marismas para ponerlas en actividad agrícola. Y lo primero que hizo fue amputarle el río Guadiamar. El río Guadiamar es el que le metía al corazón de Doñana las aguas. Aportaba en años normales 223 hectómetros cúbicos de agua. Al amputarlo quiere decir que lo desviaron por un canal de 1 kilómetro de anchura junto al brazo de la torre y lo mandaron a Guadalquivir. Es decir, Doñana depende de la lluvia. Si llueve, hay agua. Y si no llueve, pues no hay agua. ¿Sabéis cuántos días estuvo inundada la marisma el año pasado? 35 días. Las aves acuáticas necesitan de un periodo reproductivo y evidentemente si no hay agua pues se van a otro lado porque tienen alas. Pero la pérdida de biodiversidad es tremenda. Por lo tanto, ¿qué queremos? El gobierno con Teresa Rivera hace 2 años se comprometió con el señor Bonilla a frenar, a ponerle un poco soluciones al conflicto y el acuerdo marco de Doñana. El acuerdo marco de Doñana lleva 2 años que yo no sé cuándo se va a ejecutar. 2 años es como el parto de la burra, demasiado. Habría que acelerarlo. Y la primera cuestión, lo de la renaturalización de Doñana. Primero, el Guadiamar. Juancho, ha quedado clarísimo, ¿verdad? El brazo de la torre. 2, el tema del acuífero. El acuífero actualmente, el 95% de las aguas que salen de Doñana para la agricultura. ¿Cuánto se saca? Más de 107 hectómetros cúbicos de agua. ¿Eso es mucho o es poco? Pues eso es muchísimo. ¿Os acordáis de un diputado que estuvo en el Grupo Podemos que... Uy, mi cabeza. Ahora lo voy a decir quién era. Estuvo la legislatura anterior. Nombró el señor Chávez cuando era del PSOE una comisión de expertos y dio, con un grupo de científicos, dio una recomendación, no superar los 30 hectómetros cúbicos de agua. Y se están sacando 107 hectómetros cúbicos. Hay que reducir las extracciones. ¿Y eso cómo se hace? Quitando agricultura. Ojo, que yo apoyo la agricultura familiar, las explotaciones sociales, las cooperativas, pero los grandes latifundios no. ¿Sabéis el caso de la duquesa de Alba, verdad? Eso. Entonces nos entendemos. Agroecología. ¿Por qué? Porque el acuífero de Doñana tiene un problema de contaminación por nitrato y plaguicidas. Y nuestro gobierno, el más progresista de la historia, excepcionalmente autoriza pesticidas, plaguicidas en el arrozal, porque dice que las plagas no se pueden combatir. Propanil, lo están autorizando en las marismas de Doñana. Plaguicidas, eliminación. Agroecología, agricultura ecológica. Va quedando la cosa clara, ¿no? El gas en Doñana. ¿Qué pinta el gas en Doñana? Si estamos con la descarbonización. A 2 kilómetros del Rocío, ahora, otra vez, un fondo de inversión de Colombia ha pedido abrir un pozo para sacar gas fósil, gas natural, pero cuando se agote el pozo, a los 2 kilómetros del Rocío, para inyectar gas, que viene de terceros países, de Qatar, de Argelia, del Quinto Pino. Inyectarlo. De cojón de mico, ¿verdad? Eso. Perfecto. Vertidos mineros. Hombre, si, Juancho, ¿cuántos años hace ya que nos montamos en aquella lancha por la catástrofe de Anarcoya, que yo, verá que ya soy mayor, pues lo conocí, y había una ministra rubia que se llamaba Isabel Tocino, y le dijimos una carta, que se va a romper la balsa, lo denunciamos, no nos escuchó nadie. Y cuando se rompió la balsa le entregué la carta y le digo, muchacha, crónicas anunciadas, denunciadas, que se podían haber evitado, y no se evitaron. La catástrofe nos costó más de 90 millones restaurar, que lo pagamos los contribuyentes. Por lo tanto, las minas de Anarcoya, vertido ceros al Guadalquivir. Una comisión científica independiente, donde participe Jesús del Castillo de la Universidad de Sevilla, para que analice los sedimentos que ya están dando problemas en los pescados, los albures, por concentraciones de plomo.
me vas a decir que me calle ya. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir le ha dicho a la mina que no puede hacer vertidos al Guadiamar porque tiene cambio y mercurio, pero sí los puede hacer en el Guadalquivir. ¡Ole! ¡Ole, que ole! Y voy a terminar un minuto, ¿verdad? Ah, dos, entonces. Y voy a terminar, pues, con lo mío. Como nos importan las personas de cualquier parte del mundo, lo que Doñana, la reserva de la biosfera de Doñana, no puede aceptar ni admitir, pues tener 3.000 personas de África, hermanos de África, viviendo como si fuesen esclavos. Puedes poner la imagen de esa. Fijaros, nombre de mujer, migrante y de Marruecos. Tiene tela. Pero no es ese el problema, que trabajan evidentemente con derechos. Pero ahí hay 3.000 personas que viven, esas son las casas. Montañas de basura. Y no se dignan, le ha dado el gobierno un montón de dinero a los municipios. Y mira dónde viven, en un basurero. Propuesta. Desde el grupo hay que ser muy activistas. No podemos permitir que las personas vivan en un basurero. Vienen de trabajar porque los contratan, porque no tienen papeles y los ponen a trabajar y les pagan lo que les da la gana. No todos los agricultores, que hay muy buenos agricultores, los malos empresarios. Y no tienen saneamiento, derecho a agua. ¿Sabéis dónde beben? De ese acuífero contaminado o de balsas de riego. Es decir, personas que son personas vienen de trabajar, como tú, como yo, como nosotros, como todo el mundo, que lo único que viene huyendo es del hambre, de la miseria o de una guerra, y vienen a buscarse la vida, el sustento para su familia, los tratamos como si estuviésemos metidos en una pocilga. El tema de luz no tienen, viven en un basurero. ¿Qué es lo que hay que hacer con el tema de los migrantes? Pues hay que ir y aquello hay que coger inmediatamente, urgentemente, un campamento, aunque sea portátil, que tenga luz, sanear, quitar la basura y, sobre todo, darle agua y darle derecho y empadronamiento. Y termino con la siguiente frase. Si no hacemos nada, si no somos activistas, lo tenemos todo perdido. ¿A qué es así? Pero si participamos, al menos tenemos esperanza. Y yo tengo esperanza a pesar de mis años. Y por lo tanto lo que reivindico es que hay que implicarse, hay que participar, porque otro mundo diferente lo podemos conseguir si luchamos. Muchas gracias, Juan, por meter también el factor humano tan importante, ¿no? Y cambiamos de tercio y ahora nos vamos a Cataluña. Y vamos a hablar de otra infraestructura también relevante que el Gobierno quiere ampliar, que es el aeropuerto del Prat. Con nosotros, Joan Buades nos lo contará. Sí, buenos días. Buen día. Vengo en nombre de una red de colectivos como Rebelión o Extinción o Zeroport para explicaros el papel absolutamente crucial que tienen las infraestructuras en el crecimiento y la seguridad climática, ¿no? Entonces, lo primero que... Sí. Gracias. Os voy a hablar de 4 dimensiones del problema para que entendamos por qué tenemos que pararlo, ¿no? Y en ello estamos un montón de entidades. El primer problema, la primera dimensión es cuánto se jodió Barcelona y Cataluña, y fue las Olimpiadas. Fijaros en este gráfico que nos dice que a principios de los 90 había menos de 10 millones de pasajeros en el Prat y ahora hay más de 50 millones, 55 millones. Se ha multiplicado por 5. Y ahora quieren que esta terminal nueva nos permita llegar a 70 millones anuales de turistas en la ciudad. Esto, desde las Olimpiadas, se ha multiplicado por 5 el número de turistas en hoteles y por 3 el número de plazas, aparte de Airbnb y empresas de este tipo, ¿no? Por tanto, la masificación turística sin este aeropuerto olímpico no hubiera tenido lugar. La segunda dimensión importante es esto ha producido bienestar. No, lo que ha producido es un encarecimiento de la vida como pocas ciudades tienen en el mundo. De hecho, Barcelona cuenta como una de las 100 ciudades más caras del mundo. Esto quiere decir un coste, por ejemplo, en vivienda impresionante para la gente que vive allí, un coste en la alimentación impresionante, en el precio del agua, etcétera, ¿no? Por tanto, si quieres vivir en un sitio caro, tienes que tener un aeropuerto turístico como este, tan enorme, al lado y te encontrarás una situación tan límite como la de Barcelona, ¿no? Esta dimensión, la tercera dimensión que os quiero hablar es la dimensión de drenaje de recursos públicos. El aeropuerto de Barcelona es un pozo sin fondo de recursos públicos, en este caso a través de AENA. Hemos tirado ahí más de 5.000 millones
en las reformas que vienen desde las Olimpiadas. Y ahora estamos entrando en una ampliación, una tercera terminal, donde vamos a gastar teóricamente 1.700 millones. Ayer ya decía La Vanguardia, en el periódico ya hablaba de que con la inflación llegaremos a 2.000 millones. En cualquier caso, es la infraestructura más cara de Cataluña, que continuamente se amplía simplemente para que vengan más turistas y haya más negocio comercial de unos pocos, ¿no? Este dinero no va a trenes, este dinero no va a vivienda social. En concreto, el proyecto pretende crear una tercera terminal básicamente para que puedan llegar, alargando la pista a 500 metros, sobre todo vuelos internacionales, es decir, de Estados Unidos, intercontinentales, desde Estados Unidos y desde el sudeste asiático, desde China, la India y Japón. Y construir una ciudad comercial de aproximadamente 100 hectáreas. El impacto económico será grande, pero tiene un trasfondo mucho más importante, que es la especulación urbanística. En el Baix Llobregat, en toda la zona metropolitana y en l'Hospitalet, hay aproximadamente 37 planes parciales pendientes de reflotamiento o de construcción que no van a ir para la población local cercana al aeropuerto. Van a ir para expat, van a ir para ejecutivos internacionales o simplemente para la gentrificación. Va a ser otro motivo más de desplazamiento interno de mucha gente que no va a poder acceder a la vivienda. Y en las ferias comerciales de vivienda como The District, que en Barcelona es muy importante, continuamente hay protestas para intentar parar este doble efecto, no solo más turistas, sino más especulación urbanística en el Baix Llobregat y en l'Hospitalet, ¿no? Y todo esto, y es la cuarta dimensión y última, choca con un elemento crucial para la calidad de vida, que es la bomba de carbono que va a suponer la ampliación del aeropuerto. La bomba de carbono, peor que las de ETA, contra la seguridad climática común. La Unión Europea, como sabe bien Juancho, nos dijo que era obligatorio que todos los estados redujeran un 55% de las emisiones de CO2 hasta el año 2030, y por el camino de ampliar aeropuertos no hay nada que hacer. Barcelona Regional, que es la agencia urbana que planifica el territorio, ha hecho un estudio que dice que la ampliación a 70 millones de pasajeros va a suponer un 33% más de emisiones solo en el aeropuerto de Barcelona. Un hecho que choca, como digo, frontalmente con los objetivos europeos. ¿Y por qué? Porque viajar en avión, especialmente en vuelos de corta distancia, como son los vuelos intraeuropeos o estatales, pues es directamente 6 veces más caro en términos climáticos que viajar en tren. Todo aquello que sea ir en avión es 6 veces peor para el clima que ir en tren. Entonces vamos en la dirección contraria de lo que necesitamos como especie, es decir, sostener este clima común, seguro para toda la humanidad. ¿Y cuántas emisiones tiene actualmente el puerto de Barcelona y el aeropuerto? Actualmente ya cuadruplican entre el puerto y el puerto el conjunto de emisiones de la ciudad de Barcelona, para que os hagáis una idea. No es la gente, sino sobre todo el modelo de transporte nefasto que tenemos, ¿no? Y esto se da en un contexto en donde el avión no paga impuestos por el queroseno, no paga impuestos por contaminar, y esto hace que España, el sector público, pierda miles de millones de euros cada año que podría invertir en vivienda social o en transporte colectivo limpio, y que el sector aeronáutico se ve favorecido con ello. Sin tener en cuenta, además, en esta cuarta dimensión, que la subida del nivel del mar provocado, por ejemplo, por la proliferación de aeropuertos y emisiones, corre el riesgo de inundar periódicamente el Prat, el Baix Llobregat y buena parte del litoral catalán. Y para terminar, simplemente deciros que esto puede parecer una cosa muy rara, distópica, pero el 4 de noviembre, como veis aquí, el 4 de noviembre del año 24, una parte de las pistas del Prat se inundaron ya. Vamos hacia aquí. Y en cambio tenemos un alcalde socialista, por cierto, que nos dice: soy ecologista y por tanto estoy a favor de ampliar el aeropuerto. Están locos, pero nosotros no, lo vamos a parar. Gracias. Cambiamos ahora de tercio y Rosa Tristán nos va a hablar de un movimiento que no tiene un lugar específico, sino que se reproduce en todas las ciudades, que es el movimiento No a la Tala. Sí. A ver, ¿dónde? En este. Hola, bueno, me presento. Yo no soy de ninguna organización en concreto, soy periodista de temas de medio ambiente y de ciencia desde hace ya muchos años. Y bueno, sí que me he visto involucrada en este movimiento de No a la Tala
Primero, como profesional del medio ambiente, porque creo que es fundamental y, bueno, la ciencia lo corrobora continuamente, que sin árboles es imposible vivir y, además, árboles, a ser posible, donde está viviendo la mayor parte de la población mundial ahora mismo, que es en las ciudades, ¿no? Es verdad que en España cada vez tenemos más árboles en las zonas rurales por el abandono rural, pero resulta que en las ciudades está ocurriendo justo lo contrario. Veo aquí a algunos compañeros y compañeras del movimiento de No a la Tala, que es un movimiento vecinal que digamos que tuvo un gran impulso en el año 2023 en la ciudad de Madrid, a raíz de unas obras de una línea de metro, que seguramente muchas personas han oído hablar de ella, la línea 11 de metro, que es una nueva línea que va a atravesar gran parte del centro de la ciudad, una zona muy habitada, y la forma en la que encontró la Comunidad de Madrid de hacer esas obras fue utilizando los parques para hacer allí gran parte de la infraestructura. Una de estas zonas que resultaba muy afectada, bueno, que está resultando muy afectada por estas obras, es el Parque de la Arganzuela, un parque histórico de Madrid, con un paseo de árboles asimismo que es histórico, y fue a raíz de ahí cuando los vecinos que vivimos cerca pues fuimos conscientes de lo que suponía esta obra, porque al principio recibimos una carta que iba a haber una nueva estación de metro en el barrio, pues bien, transporte público, pero claro, cuando te enteras que resulta que se va a hacer dentro de un parque, no solo de este parque, sino de otros parques, pues se generó un movimiento de protesta muy importante que acabó convirtiéndose en el No a la Tala, que se ha difundido también por otras muchas ciudades. Se han hecho muchísimas protestas. Es un movimiento que logró aglutinar a cientos de personas en torno a este colectivo, no ligado a ninguna organización, aunque sí que hay organizaciones que participan muy activamente, como Ecologistas en Acción, por ejemplo, pero también otras, ¿no? Y bueno, consiguió tener visibilidad en Bruselas, porque representantes del colectivo de No a la Tala, impulsados también mucho por la Asociación de Vecinos Pasillo Verde Imperial, consiguieron llegar a Bruselas con este tema, al Parlamento Europeo, se recurrió al Defensor del Pueblo, etcétera, a muchos otros lugares, ¿no?, para impedir que se talaran los árboles que estaba previsto talar, y se consiguió. En parte. Solamente se salvaron unos pocos árboles, pero se consiguió con la movilización ciudadana, y a mí como informadora fue como que de repente dije, es posible, ¿no?, mediante la movilización conseguir cosas, y ante este panorama que tenemos hoy aquí, ¿no?, respecto al Lobo, respecto a Altri, respecto a Urdaibai o el aeropuerto del Prat, yo creo que también es importante destacar lo importante que es la movilización ciudadana, y que al final, si se moviliza la gente, sí que se pueden conseguir cosas, ¿no? Que no hay que tirar nunca la toalla, aunque a lo mejor no consigues todo lo que quieres, pero que eso funciona. Y respecto al tema de los árboles, pues es verdad que no ha sido ni la primera lucha por los árboles, ni será la última, porque sí que estamos viendo en algunas ciudades, como por ejemplo esta en la que estamos, ¿no?, pues que mientras por un lado parece que están plantando árboles en los alrededores de las ciudades, ¿no?, en el bosque metropolitano y en otras iniciativas parecidas en otros centros urbanos, pues resulta que lo que está pasando en los centros de las ciudades, que es lo que la ciencia considera fundamental reverdecer, porque se hace el efecto isla de calor, y aquí lo vivimos intensamente, ¿no?, en la capital, por ejemplo, pero también en Sevilla, también en Barcelona, en otros lugares, pues lo que te dice la ciencia es que lo que hay que hacer es reverdecer esas zonas y reverdecer el centro, y no hormiguenarlo y encementarlo, ¿no? Y buscando algunos datos para esto, pues resulta que a mí, como me gusta mucho recurrir a la ciencia, porque creo que los científicos y los investigadores son los que hacen el diagnóstico, ¿no?, de lo que está pasando, pues resulta que encontré un informe que, según la OMS, sería necesario que hubiera un árbol cada 3 habitantes, y en un acceso en torno a la vivienda
de zona verde de unos 9 metros cuadrados por habitante para tener una vida más o menos saludable. Pues bien, haciendo las cuentas de cuántos árboles hay en Madrid según su propio portal, y eso quiere decir que han cerrado en la página web del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, han cerrado la web donde se hablaba de los árboles que había en la ciudad y cuántos se reponían y cuántos no se reponían, pues porque nos venía muy bien a los periodistas y a los colectivos para divulgar esto, pues ya no tenemos disponible esta información, pero sí que es verdad que haciendo las cuentas, pues en Madrid, por ejemplo, salía que no tocamos ni un árbol por cada 11 habitantes, ¿no?, cuando deberían ser 3, y es un reflejo de las carencias que hay, pese a que luego se dice que Madrid es ciudad arbórea del mundo, que recibe un premio internacional por este asunto, un tema que como periodista investigué y resulta que no, que es una fundación internacional de la FAO, que tienes que rellenar unos cuestionarios y por el mero hecho de tener un departamento dedicado al cuidado de los árboles, cosa que es prácticamente imprescindible y que existe en todas las ciudades de España, y poco más, y hacer algún evento de divulgación de árboles, ya te conceden ese reconocimiento. Es decir, que lo que nos tratan de vender como que es un reconocimiento internacional muy importante, pues no es así, y la gestión arbórea no es la que debiera ser. Y como ya me han dejado aquí el letrerito de los 2 minutos, luego si queréis que amplíe alguna información de esto, y recordar que estoy aquí en representación de mis vecinos, ¿no?, y del colectivo del No a la Tala, que me parece que es un movimiento fundamental a expandir a otras ciudades, ¿no? Muchas gracias, y os pido disculpas por lo de los 2 minutos. De todas maneras, creo que está quedando bastante dinámico el acto, porque el riesgo de estos actos es que se acaben convirtiendo en un ladrillazo. Y entonces creo que va con bastante dinámica. Y en este viaje que estamos haciendo por España y sus territorios, nos vamos a ir a Teruel. A Teruel, donde Javier Oquendo nos hablará en representación de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Tal vez te lo he cambiado. Da igual. Ponerme a mi cara de Teruel y ya está. Bueno. ¿Cómo se amplía? Bueno, pues mientras voy poniendo aquí unas imágenes porque identifiquéis de lo que hablo, pues simplemente introducir diciendo que las plataformas que se han creado en los últimos 4 o 5 años en todo el Estado español, de las cuales una es la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, no somos plataformas antirrenovables. Es que esto lo tengo que repetir cada vez que tengo que intervenir. Yo llevo 40 años dedicándome a la educación ambiental, hablando a favor de las renovables, de su implantación, y nos hemos encontrado con que cuando llega esa implantación no es según el modelo que se debería hacer, que es un modelo distribuido. Con esto podríamos estar mucho rato, pero no me dan la vida para tanto. Todos sabemos que cuando nos leemos un proyecto de renovables ahora, Repsol, no sé quién, el otro, el de la moto, las 12, 15 primeras páginas es para justificar su acción luchando contra el cambio climático. Ahora, les importa un pimiento la biodiversidad, la emisión, etcétera. Es decir, no, vamos a globalizar y vamos a ver en su conjunto cuando hablemos de las cosas. La educación ambiental, el medio ambiente, no son cuestiones periféricas o individuales, es un conjunto, es una cadena. Siempre se ha hablado en ese sentido. ¿Hay alternativas? Por supuesto que hay alternativas al modelo que se nos implanta. Ya he hablado del modelo distribuido, tendríamos que hablar de crecimiento, que también nos llevaría mucho rato, y optamos por eso, o vamos por un camino bastante, o vamos al colapso. ¿Cuánta energía necesitamos? Sería otra pregunta, hacernos esto es una introducción. Pues mira, para ser felices, la mitad de la que tenemos en este momento. Y todo lo demás es obvio. Para especular, ilimitadamente. Y en esos 2 límites es donde tenemos que situar un poco este discurso, no contra, insisto, las renovables, sino uno de los proyectos, o el proyecto por el que nos han invitado, por cierto, agradezco la invitación, que esto de empezar ya con el PowerPoint se me ha pasado. Bueno, pues es un proyecto que se llama Clúster Maestrazgo. Clúster es una denominación que han dado a todo aquello que quieren camuflar, con esto podría estar también, y Maestrazgo es un territorio
provincia de Teruel y de Castellón. Hay una zona de Castellón, sonará Morella, que es así más famoso, pero bueno, el maestrazgo de Teruel... bueno, pues ahí este proyecto se presentó con 161 molinos. Esto eran aproximadamente unos 800 megavatios. Mirad, la provincia de Teruel somos 135.000 habitantes aproximadamente. Con 100 megavatios tendríamos energía para toda la provincia. Diréis, hombre, os han traído un negocio para que luego exportéis. No nos han traído un negocio, eso que coste. Tampoco somos insolidarios, es decir, no vamos a producir para otros, tampoco es plantear así. Las renovables hay que producirlas cerca de donde se van a consumir. Y todo lo demás son discursos que ya digo, nos deberían. Bueno, pues cada puntito de estos es un molino y eran 22 parques eólicos y 2 solares. Estos parques, 2 se han caído, por eso se quedan 20, ocupaban en global lo que era la poligonal, que se dice 70.000 hectáreas. Porque os hagáis idea, es prácticamente una tercera parte de la provincia de Guipúzcoa. Os estoy engañando, He cogido la provincia más pequeña de España, claro. Es pausa el dato. ¿Y tú eres de allí? Entonces, no lo he cogido por ti, sino porque dije, a ver cuál es la más pequeña. Es la más pequeña, ¿no, Juancho? Bueno, pues la provincia de Madrid sería una 10ª parte de toda la provincia de Madrid. Lo que es solo este proyecto. En la provincia de Teruel de estos tenemos 100 y pico proyectos. Aunque os sorprenda, de este tamaño no es el más grande, pero hay de este tamaño 4 en sierras. Una, la más conocida a lo mejor, es la Sierra de Albarracín. Por suerte ese proyecto se ha caído, una de las sierras también mejor conservadas. Bueno, pues estos 2 mapas, que es por lo que más me interesaba el PowerPoint, en el que vosotros veis a la izquierda en verde, todos los puntitos que veis son molinos que están incluidos en la Red Natura 2000. 85 molinos Red Natura 2000. ¿Nos estamos volviendo locos? ¿Europa ha cambiado sus criterios? Sí, los ha cambiado, yo os lo avanzo. Pero es que esto, cuando lo presentaron, nadie nos creíamos que podría ser admitido. Dijimos, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido la genialidad? El mapa de la derecha, que está en rojo, se añaden 6 más molinos, no lo vais a poder contar, en esa distancia ya os lo digo yo, 6 más. Ese es el mapa de lo que el Ministerio, el MITECO, llamó zonas de exclusión. No sé qué entendéis por exclusión, yo entiendo que se eliminan. Zona de exclusión de implantación de renovables y en concreto de eólicos. Bueno, pues 91 de los molinos van en esa zona. Y llega al Ministerio el proyecto y lo pasa, y lo admite. ¿Por qué nos estamos oponiendo? Primero, el expediente fueron 44.000 folios presentados de golpe, mal estructurados, que hubo 2 personas que tuvieron que estar 3 días solo para ordenarlos. Eso es indecente. Eso no debería hacerlo jamás un ministerio ni nadie. Bueno, si os digo lo que ha pasado en el procedimiento judicial, que como no me dará tiempo, lo avanzo, cuando le hemos pedido el expediente lo han mandado sin foliar, sin índice, sin nada, y el juzgado, el Supremo, que estamos en el Supremo, lo pasa. Entonces, esto la verdad es que es una indecencia total. Es zona geoparque. Hay 33 especies de aves que están en la directiva Hábitat. No hay más, hay 159 especies de aves que habitan en el territorio, según ellos mismos. En pequeño, ya os lo he dicho. Bueno, esta es una imagen de este territorio y justo encima de ese corazón, que no es una creación, esto es una imagen real, encima de ese corazón, que lo hemos convertido un poco en anagrama o en emblema del corazón del maestrazgo, porque está allí, ahí va un molino. Y justo por el lado del corazón lo parte una línea de alta tensión, porque eso, cuando hablamos de parques, no os penséis en los 160 molinos, son 500 líneas de alta tensión para evacuar, son 350 kilómetros de pistas, son 170 kilómetros de líneas eléctricas, son 1 millón de árboles desforestados mínimo. Se ha hablado de 2, este es un dato controvertido, pero bueno, si hablamos de quitar 200, aquí hay más de 1 millón, porque debajo de cada línea hay que crear un corredor, en fin, es un proyecto complejo. Irregularidades, 1000, algunas lo han contado. Muchas de las cosas que hemos pedido, que hemos solicitado al Ministerio, han pasado por esto, que me parece una cosa, yo creo que no lo inventaron por ello, pero es una cosa demoníaca, que se llama silencio administrativo. Si tú pregúntame lo que te dé la gana, que yo no te contestaré lo que me dé la gana. Hemos pedido 6 veces, vamos para la 7ª, que son los funcionarios que han tramitado la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental. ¿Por qué nos parece importante? Porque esa DIA estamos convencidos que se ha externalizado. Y eso sería una causa para invalidar el procedimiento. ¿Por qué no se contesta? La última respuesta que nos dio el defensor
que fue, a ver si no me lío y digo cosas que no son. Nos lo dio el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, es que era un órgano colegiado. Vale, pues respuesta nuestra. Si es colegiado, mándenos el acta del acto colegiado, los presentes, los tal. Estamos y seguimos esperando. Esto no puede ser. Entonces, hay muchísimas más irregularidades. Esto es una cepa, zona de especial conservación de las aves. Veis que está rodeada, todos los puntitos son, esta es la cepa del Maestrazgo. Ahí hay más proyectos aparte del que os he citado. Entonces, hubo un consejero en Aragón que brillantemente dijo: enseñaremos a las aves a esquivar los molinos. Debe estar en la labor, se ha jubilado. Esto es verdad, esto no me lo invento. Os digo el apellido, se llamaba Aliaga. Y ya es verdad que se ha retirado y debe estar haciendo el máster para ver cómo enseña a las aves. Esta es la zona donde van las placas, que sería esta zona. Esto es un polye, esto es una zona protegida. Esto son 3 molinos, multiplicar esto hasta 125, que es lo que ha quedado el proyecto, en esta zona. Es decir, este pinar es el que va a pasar toda la línea de evacuación principal y desde aquí estaríais viendo 2 de los parques. Entonces, bueno, aparte a esto, y acabo, de verdad, se le ha aplicado la utilidad pública, por lo cual da derecho a expropiación. Es decir, utilidad pública de una empresa que ha desarrollado el proyecto. Se lo ha vendido a un fondo internacional que se llama Copenhague Infrastructure Partner. ¿Estos qué utilidad tienen en esto? Tienen la utilidad de sacar un beneficio, no tienen otra utilidad. Además, según el PNIEC, nos sobra energía. Y por ahí podría continuar, pero como el tiempo ha acabado, pues luego si hay alguna pregunta, yo creo que es un gran despropósito que no solo se produce en este parque y solo en Teruel, sino que se reproduce en otros ámbitos. Hay plataformas en todo el Estado español que hemos trabajado juntas y nunca de verdad entendáis que estamos en contra de las renovables. Todo lo contrario, queremos unas renovables al servicio de la ciudadanía, ordenadas, etcétera. Muchas gracias. Pues nos vamos a Huelva ahora, de la mano de Huelva Te Mira, Alicia de Navascués. Esta, sí, es esta. Estamos aquí, pantalla grande. ¿Dónde está? ¿Aquí? Como pantalla 40, vale. Cualquiera. Buenas tardes. Gracias por permitirnos venir a hablar por segunda vez de Huelva, de la provincia de Huelva. Hoy voy a hablar de un territorio que no se conoce apenas. Doñana es el buque insignia de nuestra provincia, pero prácticamente muy poca gente conoce el caso del ecocidio que estamos sufriendo en el entorno de la ciudad de Huelva. Una ciudad, no estamos hablando de una amenaza futura, sino de una realidad que viene impuesta desde la época de los años 60, cuando Francisco Franco creó un polo de desarrollo con industria química básica que ha supuesto un gran lastre para un territorio que además es excepcionalmente rico en patrimonio ambiental. Para quien no lo conozca, Huelva está situada en un estuario de 2 ríos que forman esa V, del río Tinto y el Odiel, y la ciudad de Huelva es esta de aquí. Todo esto de aquí es el polo químico, lo que está aquí en esta banda, el polo químico de industria básica, y luego todo esto que está marcándose por aquí son las consecuencias de esa actividad industrial contaminante, que es las balsas de fosfoyesos. Las balsas de fosfoyesos, yo vengo representando a la sociedad onubense que lleva décadas reclamando que esta actividad industrial, que ha generado un lastre medioambiental, pero sobre todo también en la salud, todas las personas tenemos en nuestras familias personas que han muerto por cáncer. Huelva está en el triángulo negro de España con mayor índice de cáncer. Entonces, hay muchísima movilización ciudadana desde hace décadas, y Huelva Te Mira es uno de los colectivos que viene uniéndose a este conjunto de organizaciones, y quiero recordar especialmente a Mesa de la Ría, que es quien quizás más ha liderado esta batalla en tribunales, en la Unión Europea y en todos lados, para que este tema no quede silenciado.
Una situación que denunciamos, cuyos responsables son claramente las administraciones estatales, autonómicas y locales, que han estado mirando durante muchísimos años a otro lado y protegiendo a la industria. Una situación que siguen haciéndolo hoy en día y que de forma temeraria e irresponsable, desoyendo los criterios científicos, siguen protegiendo a la industria y nos condenan a generaciones presentes y futuras a una situación absolutamente inadmisible desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista de la salud de la población. El Consejo de Seguridad Nuclear ha determinado que las balsas de fosfoyesos de las marismas del Tinto son un vertedero de residuos industriales peligrosos, un vertedero ilegal de 120 millones de toneladas de residuos tóxicos procedentes del polo químico. Estas balsas, para que se hagan ustedes una idea, esta es una de las partes de las balsas, porque hay otras zonas que están cubiertas. En estas balsas se han encontrado restos peligrosísimos de todo tipo: zinc, cadmio, arsénico, uranio, vanadio, cobalto, talio, y también tenemos residuos procedentes de otras plantas industriales, como por ejemplo residuos radiactivos de la planta de Acerinox. Todo esto ha sido, este vertedero ilegal es ilegal porque se han superado ampliamente las concesiones administrativas de vertidos de depósitos de residuos industriales que Costa concedió en 1968, fundamentalmente a empresas que se dedicaban al sector de fertilizantes como Fertiberia y Foret. Estas balsas, que ocupan 12.000 hectáreas, ocupan más que el territorio que ocupa el propio casco urbano de Huelva. Se encuentra a 400 metros de zonas pobladas, precisamente de los barrios más populares que están en el sur de la capital, a sotavento de los vientos dominantes de componente sur-suroeste. Los apilamientos de fosfoyesos alcanzan los 25 metros de altura, por eso enseño esta imagen que ustedes vean. Y tienen residuos de gran acidez que se filtran a la marisma por el agua de lluvia y a través de los flujos de las propias mareas, que penetran diariamente, entrando y saliendo 2 veces al día por los canales que están situados en las bases de las balsas, que nunca fueron impermeabilizados cuando empezaron a rellenarse a partir de los años 60. Además, la contaminación del agua se produce también contaminación del aire a través de la evaporación de las aguas que están cargadas de fosfoyesos y por el propio viento. A pesar de que la Junta de Andalucía se resiste a realizar un estudio epidemiológico de la población onubense para analizar el impacto de la salud de esta inmensa e intensa actividad del polo químico onubense, incluida la base de fosfoyesos, estudios científicos puntuales sí han constatado esta vinculación, este exceso de tasas de cáncer, y un estudio de 2022 realizado por la Universidad de Huelva en personas residentes a esas zonas próximas del polo, constatando la presencia de uranio, arsénico y zinc en las uñas. Bueno, aquí hablando de la importancia que ocupa todas las balsas de fosfoyesos en relación a lo que es la población de Huelva. Y la relación también con los espacios protegidos. Da la casualidad que este territorio está lleno de espacios protegidos por la Red Natura 2000, entre otros Marismas del Odiel, que es una zona cepa y que está sirviendo, es un espacio, un humedal que está teniendo una labor importantísima porque está sirviendo como alternativa actualmente a Doñana debido a sus problemas de pérdidas de recursos hídricos. Bueno, pues las 3 administraciones han permitido estos acumulamientos, esta acumulación ilegal de residuos, y además está favoreciendo que Fertiberia, principal responsable, la industria responsable de estos apilamientos, se vaya de rositas con el proyecto más barato, que consiste, en vez de retirar los fosfoyesos, que entraña un riesgo, lo que propone es la solución más barata, que es cubrirlas con una capa de tierra. Bueno, este apilamiento de fosfoyesos genera un problema estructural importantísimo porque se asientan sobre un fondo de fangos que no tiene resistencia portante. Existen estudios científicos encargados en el año 2022 por el propio Ayuntamiento de Huelva que han confirmado la falta de estabilidad estructural. Aquí en cualquier momento se puede producir un desastre como el de Aznalcóllar y afectará no solamente a las 145.000 personas que viven en Huelva, sino a toda la zona del área metropolitana, que es mucho mayor. También es una zona sujeta a tsunamis, a zonas de fallas. Se han detectado fallas y microsismos que no ha tenido para nada en cuenta el proyecto de Fertiberia. Este estudio científico de 2022 lo ha conocido el Ministerio
y le ha concedido la declaración de impacto ambiental. Lo ha conocido la Junta de Andalucía y le ha dado la autorización ambiental integrada. Y lo ha conocido el Ayuntamiento de Huelva, que es quien encargó ese estudio científico independiente, y le ha concedido el último día de permanencia en la alcaldía del último alcalde socialista, le concedió licencia de obra, a pesar de que vulnera el PGO de Huelva. Y lo digo como urbanista, ¿vale? Entonces, esta situación lo que está haciendo es poniendo en riesgo el presente, pero sobre todo el futuro de las generaciones asentadas en este territorio. Todo esto, este polo químico, esta falsa de fosfoyeso, se está increciendo porque se están descubriendo, por ejemplo, tierras raras en los fosfoyesos, se están fijando desde Europa estrategias para definir determinadas actividades como estratégicas, porque se supone que se van a conseguir minerales raros necesarios para supuestos desarrollos tecnológicos que nunca llegan a la provincia de Huelva. Huelva es la provincia con el segundo nivel de salario medio más bajo de toda España. Las mujeres cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, 14.000 euros al año, ¿vale? Y la población masculina, pues poco más, ¿vale? 15.000 y pico. Entonces, nunca llegan estos desarrollos tecnológicos. Supuestamente, para que el desarrollo tecnológico llegue a Madrid, que nunca estas industrias se asentarán ni en el Retiro, ni en la Gran Vía, ni en la Puerta del Sol, para que Madrid y Barcelona y Zaragoza y otras ciudades tengan desarrollo tecnológico, territorios abandonados, territorios castigados como Huelva, tendrá que soportar estas industrias químicas básicas. Estos son imágenes de los trabajos que se están haciendo ya de ese tapado de los fosfoyesos. Pueden ver la falta de medidas de seguridad de los propios trabajadores en terrenos contaminados, los informes técnicos que se han hecho. Bueno, esto es la última novedad que tenemos sobre estas balsas de fosfoyesos es que el propio Copernicus está ofreciendo imágenes que están ratificando lo que han dicho los especialistas en 2022, que las bandas falsas de fosfoyesos no las puede soportar los fondos de fango, que se están hundiendo, y Copernicus lo demuestra, 17 centímetros al año. El proyecto de Fertiberia lo que hace es incrementar el peso y por supuesto no va a servir para nada para detener los lixiviados, las filtraciones de agua a la ría y demás. Para colmo, Fertiberia nos vende este proyecto diariamente en los medios de comunicación como el nuevo pulmón verde para Huelva. Encima nos consideran estúpidas. Y bueno, ahora se ha descubierto, sabemos que es un problema qué hacer con los fosfoyesos, porque a dónde le metemos tantísimas millones de toneladas de residuos radiactivos. Pero bueno, se están descubriendo que, por ejemplo, podría haber esos materiales que podrían ser interesantes para un desarrollo tecnológico. Nosotros lo que estamos pidiendo desde Huelva es que no se tapen las balsas de fosfoyesos, que se estudien si estas soluciones son viables y que se ejecuten. Sabemos que nos quedan por delante años para saber qué se va a hacer, pero desde luego lo que no queremos es quedarnos con un vertedero clausurado, que es lo que está proponiendo Fertiberia, un vertedero clausurado de muerte. Aquí tenemos otras industrias que son contaminantes, que están sancionadas por contaminación, como Atlantic Copper, que ha sido designada como empresa estratégica por Europa, con lo cual va a tener patente de corso en los procedimientos administrativos y judiciales y que suponen un nuevo lastre para la contaminación. Y termino con esta imagen. Huelva está harta de ser una provincia de sacrificio. Huelva no quiere ser sacrificada para un desarrollo que jamás llega a nuestro territorio. Yo he tardado 10 horas para hablar en tren, para hablar 5 minutos en esta sala. Gracias. Pues, bueno, muchas gracias. Por último, voy a dar la palabra, está aquí con nosotros Susana Hornillo, que es concejala en el Ayuntamiento de Sevilla y que además está muy involucrada en el tema de los vertidos al Guadalquivir. Así que, Susana, tienes la palabra. Voy a medir 7 minutos también.
Sí, perdona. Un momentito. Vale, ahora sí. De acuerdo. Entonces, como iba diciendo, pues al cambiar el punto de vertido y ser zona de dominio público marítimo, entonces al final son menos restrictivas las condiciones y todos los permisos al final dependen de la Junta de Andalucía, que se lo ha dado evidentemente sin protestar. Tenemos que decir que, aunque la Junta de Andalucía ahora mismo está gobernada por el Partido Popular, este proyecto de la reapertura de la mina es un proyecto del Partido Socialista, concretamente de Susana Díaz, que fue quien más se obstinó en que esto funcionara. A mí me gustaría incidir en que en todo esto, yo creo que se ha mencionado varias veces, que se desoye completamente la ciencia. Se desoye continuamente la ciencia y se repiten errores una y otra vez. Casualmente, lo digo irónicamente, la ciencia va siempre de la mano de la ecología, del movimiento ecologista, pero siempre se desoye. En este caso, en el caso de Aznalcóllar, es que vamos a repetir el mismo desastre que se produjo hace 26 años y sigue la comunidad científica avisando, sigue el movimiento ecologista avisando y siguen desoyendo continuamente las administraciones públicas, que parece mentira que la administración pública, que debería de protegernos por encima de todo, nos esté desoyendo. Antes has comentado que Huelva está declarada prácticamente tierra de sacrificio. Yo creo que Andalucía entera está declarada como tierra de sacrificio, con ese interés superior. ¿No se escucha? Está apagado. No, en televisión. Yo estoy en la cabina, no soy en televisión. Ahora sí, sí. Bueno, pero se les oye en televisión. Mientras se oiga aquí, en televisión se oye también, ¿vale? Pobrecilla. Disculpe. Sí. Se oye ahora en televisión. Está muteado, que estaba muteado.
Muchas gracias, me da mucha cosa de... Es una ocupa, eres una ocupa. Soy una ocupa. Pues nada, no sé, que parece que no se ha oído nada. Simplemente quería incidir en el principio de precaución. Está recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en nuestro ordenamiento jurídico, y expresa que cuando no hay consenso científico ante un proyecto que puede tener un impacto medioambiental, como el caso de los vertidos de Aznalcóllar, como cualquiera de los proyectos que aquí de los que se están hablando, establece que hay que paralizar ese proyecto. Y eso es lo que estamos pidiendo, que se aplique la ley simplemente, que se escuche a la comunidad científica, que ya ha avisado muchas veces, que ya se avisó en el caso del desastre de Aznalcóllar que esa balsa se iba a romper y no se escuchó ni a la ciencia ni al movimiento ecologista. Ahora estamos repitiendo los mismos errores. Se está de manera increíble, se están otorgando todos los permisos medioambientales para que se reabra esa mina, para que empiecen los vertidos en el Guadalquivir, cuando la ciencia dice que esto va a tener un impacto irreversible en todo el entorno del Guadalquivir, en Doñana, en toda la actividad económica que hay alrededor del estuario del Guadalquivir, y sin embargo, con todas las advertencias, se sigue repitiendo los errores y se están otorgando todos los permisos medioambientales para que esos vertidos tengan lugar. Y quiero recordar que la concesionaria de la reapertura de la mina, la empresa concesionaria, es Grupo México, que ya fue protagonista de un desastre en el río Sonora, en México, que acabó con muchas vidas y que fue la ruina de más de 20.000 personas en el entorno, y que todavía, hace 10 o 11 años que esto ocurrió, todavía no ha pagado la responsabilidad. Esa es la empresa que va a ejecutar la apertura de la mina de Aznalcóllar. Yo creo que tenemos motivos más que suficientes para aplicar ese principio de precaución y paralizar ese proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Hemos hecho... Quédate, Susana, porque sí, vamos a abrir un poco. Hemos hecho un recorrido, tenemos muy poquito tiempo. Si alguien quiere hacer alguna intervención que sea imprescindible, dos, pero breves. Dos intervenciones breves y doy la palabra a la mesa y nos vamos. Venga, Antonino. Ay, que me lo quedo todo. La única conclusión que saco después de oír a todos los que han intervenido es que en España tenemos una gran unión que nos afecta negativamente a todos. Y eso tiene que servirnos para concienciarnos que en ese aspecto tenemos que ser fuertes en hacer efectiva esa unión. Muchas gracias. Sí, yo dos cosas. El maestrazgo realmente está a 200 kilómetros de Los Monegros, que es un desierto donde se podían poner, no sé, eólicas, solares, fotovoltaicas o como sea, y no dañar ese enclave natural. O sea, yo no entiendo por qué no estratégicamente ellos miran otras opciones, porque también van a hacer daño. Igualmente que en Doñana, que es un paraíso para las aves migratorias, y yo creo que es que actúan con mala fe, porque nos están convirtiendo en un país como en África. Es el extractivismo, la colonización de empresas que nos vienen de fuera y al coste que no les importa. Ellos van a generar su codicia, sus beneficios. Simplemente eso. Pues muchas gracias. Doy la palabra a Javier y con eso terminamos la mesa. Te va a llevar la contraria con toda la familia. Los Monegros estuvo a punto de declararse parque nacional, porque es un ecosistema. Es que a veces no, perderé todo el cariño, de verdad. Sí, no, por eso es decir, a veces las estepas son más ricas en biodiversidad que incluso las zonas exuberantes de pinares y de tal. Yo creo que no es la solución alternativa aquí sí, aquí no, sino el aquí sí, aquí no es en lugares antropizados, ocupados, humanizados. Ahí es donde tenemos de hacer el hincapié, que la soberanía energética quede en manos de los ciudadanos. Mirad, en Teruel hay 220 pueblos, cada uno podría producir su energía con un impacto casi cero. Siempre hay impacto, esto podríamos debatir. Entonces, ese es el camino. Claro, y los de Madrid, que son 5 millones donde lo producen, pues tienen opciones cercanas y
alrededor. Pero lo que no podemos hacer es especular. ¿Para qué? Y acabo, de verdad. ¿Para qué queremos en Aragón que vamos a producir, creo que es 5 veces la energía que necesita para centros de datos? Y abrimos ahí otro para centros de datos de Amazon, de Google, de no sé, porque los pongan en Arizona. ¿De verdad? ¿Es porque los traen? Porque tienen agua, condiciones económicas favorables, les ponemos la alfombra roja, les quitamos los impuestos, eso ya es el colmo, y así sucesivamente. Entonces yo creo, el debate es muy amplio, pero no es aquí sí y aquí no, o en mi casa no, odio esa expresión, sino decir, en la casa donde haga falta y donde no impacte, porque ya tenemos bastantes impactos. Bueno, pues muchísimas gracias. Déjame un segundo. Venga, un segundo. Como Alicia y hemos hecho referencia a Andalucía, Huelva, el miércoles, pues además tenemos de postre un vertedero de residuos tóxicos en Nerva. Y para el colmo de los colmos, ¿dónde está Montenegro? En el Quinto Pino, ¿verdad? Pues Montenegro nos manda los residuos tóxicos a Nerva. Aquí. Yo no voy a entrar en problemas de comunidades. Italia es que no tiene sitio. De Italia a Nerva. Y lo que quiere decir es que fijaros bien cómo estamos en Huelva. Nerva. El miércoles tenemos movilizaciones porque no quieren ampliar. Y la empresa nos ha denunciado porque el ayuntamiento afortunadamente se ha opuesto a dar la licencia. Gracias, Juan. Yo, fijaros, me quedo con la sensación de las ganas que tienen todas estas plataformas, que son plataformas populares, que son de la gente, que vienen de abajo, de poder expresarse y de que sus problemas sean escuchados, ¿no? Es decir, hemos abierto esta ventana con solo algunos de los conflictos. Hay muchos más conflictos. Seguiremos haciéndolo desde Alianza Verde y desde Podemos, pero me quedo con esa impresión, ¿no? Claro, de movimientos a los que les cuesta mucho poder expresar sus puntos de vista porque no les dan voz. No les dan voz los medios de comunicación, no se les da voz. Y creo que eso demuestra la importancia de que nosotros lo hagamos en la medida de nuestras posibilidades. Así que, bueno, pues agradeceros. ¿Quieres hablar? Por supuesto. Muy breve, por favor, También a los políticos. Estamos en la sede de la soberanía popular y yo sinceramente estoy harta de encender el televisor y oír los problemas de la Comunidad de Madrid, que nos importan muy poco, salvo el tema de los árboles, que sí nos preocupa, pero estamos hasta las narices de oír las tonterías que puedan decir determinadas personas en la Comunidad de Madrid mientras no se habla de Teruel, mientras no se habla de ningún otro sitio de España. Que el resto de España existe. Los problemas de Madrid que se queden en Madrid y que lo coman los madrileños y las madrileñas. Y que los políticos y las políticas os pongáis las pilas, porque yo no vengo aquí solamente a contar un tema que sé que no sabe nadie. Yo vengo a exigir a que vayáis al ministerio, a decirle al ministerio, a Teresa Rivera, que se ha ido y ahora la sustituta, que le diga que por qué con un informe científico de la Universidad de Sevilla, de Huelva y de CSIC están autorizando un proyecto que dentro de poco va a producir un desastre. Porque les vamos a exigir a los cargos políticos y a los cargos técnicos que paguen con sus propiedades cuando se produzca un desastre. Porque ya no somos analfabetas y esa es la ventaja. Ya no somos analfabetas, ya tenemos conocimientos. En estos movimientos sociales tenemos conocimientos y les vamos a llevar a los tribunales. Como se produzca un analcollar en Huelva, van a los tribunales y van con nombres y apellidos por lo penal. Y animo al resto de España a que hagamos lo mismo, ¿vale? Que no nos tomen por idiotas. Bueno, yo creo que hay que nos han quitado la voz. Creo que nos están diciendo que tenemos que terminar. Muchas gracias, nos hemos pasado el tiempo, no puedo dar más palabras, lo siento. Muchas gracias y seguiremos abriendo esta ventana en la medida de nuestras posibilidades. Venga, gracias.